El llamado de la dirigencia nacional del PRD y personalidades de la izquierda a una consulta popular para echar abajo la reforma energética está en entredicho. Lo que pasa es que hay dudas respecto a si una consulta popular o este tipo de consultas que el PRD ha impulsado, pues podrían aplicar en cambios constitucionales. Fernando Damián, hay dudas respecto al tema. El PRD dice una cosa. Ayer Luis Carlos Ugalde, el exconsejero del IFE, analista político además, daba sus argumentos para decir que la izquierda estaba engañando a los mexicanos respecto a esta consulta. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Siempre un placer saludarte. Pues efectivamente hay dudas razonables, hay cuestionamientos y pues efectivamente está en entredicho la posibilidad de una consulta popular para echar abajo la reforma energética en 2015. Resulta que la Ley Federal de Consulta Popular no prevé el carácter revocatorio de ese ejercicio y tampoco la posibilidad expresa de someter a la opinión pública una enmienda constitucional. Hay que recordar, Azucena, adicionalmente, que la minuta correspondiente aprobada el pasado 10 de diciembre por el Pleno de la Cámara de Diputados, pues fue congelada en el Senado de la República y ahí permanecerá en los archivos senatoriales por lo menos hasta el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero entrante. En su momento, legisladores como Mario Fabio Beltrones del PRI y Luis Alberto Villarreal del PAN, pues sostuvieron que las reformas a la Constitución política, como es el caso de la energética, no están sujetas a consulta popular, toda vez que este precepto, este tema concreto, pues no está incluido en esta ley reglamentaria de la consulta popular. En este sentido, Azucena, el expresidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, pues dio ayer a conocer un análisis en el que expone las 4 razones que a su juicio impiden una consulta revocatoria. El documento titulado El engaño de la reforma, el ahora director general de la consultora Integralia, pues sostuvo que las consultas no aplican en retrospectiva. Dice que la ley reglamentaria no incluye las reformas constitucionales como objeto de consulta, además de que los resultados no serían de acatamiento obligatorio para los congresos locales, que como precisamente en estos momentos lo estamos viendo, Azucena, pues son importantes, son determinantes para ratificar cualquier cambio constitucional. En ese sentido, pues en una crítica abierta a las izquierdas, el exconsejero electoral se declaró indignado de que se generen expectativas que no se pueden cumplir. Según él, pues no se vale que los corresponsables del contenido y los alcances de la reforma en materia de consulta popular, pues ahora convoquen o llamen o propongan una consulta que a su juicio pues es simple y sencillamente improcedente. Ese reporte ya es la polémica que se suscita alrededor de la consulta sobre la reforma energética, Susana. Bueno, Fernando, si te parece bien, vamos a escuchar parte de lo que dijo Luis Carlos Ugalde ayer, y la verdad es que no sorprende tampoco esta situación, porque habíamos hablado aquí con Jesús Zambrano hace una semana, tal vez una semana, y le preguntaba respecto a esto, porque Mario Fabio Beltrones, cuando lo entrevistaron ustedes allá afuera de la Cámara de Diputados y le decían, bueno, estas modificaciones a las cartas ciudadanas, ¿no?, como les llamaron, contempla las iniciativas constitucionales, y él decía algo así como, bueno, lo que contempla son leyes que tengan que ver con la sociedad, que sean del interés público. Y la reportera le señalaba, la reforma energética entra, y él decía, bueno, sí, pero no las reformas constitucionales. Entonces desde ahí era muy ambiguo. Yo se lo pregunté a Jesús Zambrano aquí y él decía, pues que Mario Fabio Beltrones estaba mintiendo porque sí entraban las reformas constitucionales. Pero eso es parte de lo que dijo Luis Carlos Ugalde, que es a lo que te refieres, Fernando Damián, pues sumando a lo que ya había dicho Mario Fabio Beltrones y que han dicho incluso algunos otros políticos respecto a los cambios constitucionales. Vamos a escucharlo. Porque desde la reforma constitucional de 2012 que incorpora la figura de consulta popular, en ningún lado de la Constitución dice que pueden funcionar para reformas a la propia Constitución. Menos aún menciona el carácter revocatorio que se ha dicho mucho. Artículo 6 de la minuta aprobada la semana pasada textualmente habla de leyes o modificaciones a las existentes. En ningún lado esta ley dice que se podrán reformar la Constitución por petición ciudadana. Adicionalmente dice,
serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión. Pero una reforma constitucional es un acto legislativo del constituyente permanente porque involucra también a 16 legislaturas estatales. Bueno, vamos a ver qué dice el PRD, Fernando Damián, respecto a esto. Más adelante tendremos algunos de los protagonistas. Vamos a ver cuál es la lectura que le da cada uno de los actores políticos que participaron en estas modificaciones de la energética y de la política, ¿no? Porque esto de las cartas ciudadanas está dentro de la reforma política. Así es, pues efectivamente, seguramente veremos en los próximos días pues una confrontación de posiciones, porque efectivamente, como lo dice Luis Carlos Ugalde, la ley de consulta popular en ningún lado establece que se trata de reformas constitucionales. Sin embargo, pues hablando de actos legislativos, habría que ver si la polémica entre constitucionalistas pues le permitiría en su momento llamar a una consulta, pedir la opinión sobre la reforma energética. Sí, porque o el PRD está engañando a la sociedad con el discurso, o engañaron al PRD los compañeros senadores y diputados de otras fracciones parlamentarias. Gracias, Fernando, y buenos días. Excelente, también. Gracias a Fernando Damián.